En la lógica del pensamiento de López Obrador, pues si estás con él, eres de los buenos. Si estás en contra de él, eres de los corruptos y por lo tanto de los malos. Así de fácil. Es algo así como la lógica Chapulín Colorado. Cuando el Chapulín Colorado decía, síganme a los buenos, pues así dice López Obrador, síganme los buenos. Y cuando de repente, pues alguien dice, no, pues yo no le entro a este cotorreo, pues entonces eres de los malos. Esa es la lógica. Por ejemplo, la lógica de López Obrador es, si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no llegasen a aprobar la constitucionalidad de los 2 años extras que le impusieron a la reforma judicial por iniciativa de López Obrador, si no lo aprueban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son corruptos. Pero si los mismos ministros, pero del Tribunal Electoral, aprueban la candidatura de Félix Salgado Macedonio, entonces son buenos. O sea, son corruptos si no están de acuerdo conmigo. No son corruptos si están de acuerdo conmigo. Esa filosofía Chapulín Colorado, pues a ver quién la entiende, porque yo la veo como autoritarismo. Vamos a pensar por un momento algunas situaciones y ustedes me van a contestar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Advierto que si no están de acuerdo, forman parte de un grupo, y si están de acuerdo, forman parte del otro grupo. Pregunta, concepto. Frente a mi casa se cambian una pareja homosexual. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Frente a mi casa se cambia una pareja homosexual. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Tú dirás, estoy de acuerdo, tú dirás, no estoy de acuerdo. En parques públicos, segunda historia, en ciertos parques públicos se autoriza consumir marihuana. En ciertos parques públicos se autoriza consumir marihuana. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Los medios de comunicación deben ser principalmente neutrales, objetivos, y su financiamiento debe de ser privado, por lo menos en la gran mayoría de los casos, en la gran mayoría de sus recursos. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? No debe de haber ningún elemento religioso que esté involucrado en la política, aunque sea un ex sacerdote. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Todos los votos valen igual, no importa de dónde seas, de qué raza seas, de qué pueblo seas, de qué ciudad seas, si ganas $1 diario o ganas 1.000.000 de pesos diarios. Todos los votos son iguales. Bueno, son 5 preguntas, más o menos en este mismo tono. Si en todas dijiste estoy de acuerdo, eres un liberal. Si en todas dijiste no estoy de acuerdo, soy un conservador. Y bueno, ya dependerá. Si dijiste 4-1, pues eres 80% o conservador o liberal. Si hiciste 3 de 5, pues eres 60% conservador o 60% liberal.
Nada más te lo pongo así, te pudiera hacer otras 50 preguntas más para medirlo. Pero quizás la forma más clara de explicar de qué lado estás es la lógica. La lógica me dice que si yo soy conservador, esencialmente estoy de acuerdo con el sistema tal y como está. Estoy de acuerdo con el sistema tal y como está. Punto. No hay más. Como lo quieras calificar ese sistema. Es decir, conservar lo que está. Si tú quieres algo más, progreso, más libertad, más igualdad, más transparencia, más voces en un entorno, bueno, entonces formas parte del grupo liberal. En términos generales, quizás pues digamos el ejemplo clásico entre conservador y liberal es que el conservador es más, por calificarlo de una manera más religioso, y el liberal piensa de una manera un poco más libre en todo eso. Al conservador le gusta más una política económica nacionalista. Al liberal le gusta más una política económica, pues ahora sí que más libre, con más comercio, con más posibilidades. Hay muchas maneras. Si ustedes se dan cuenta, hay rasgos de este gobierno que rayan en el conservadurismo. Por ejemplo, la premisa, si los ministros de la Suprema Corte, todavía ni siquiera pasa a ese nivel, pero ya lo está advirtiendo. Los ministros que voten en contra de dar, es más, apenas, todavía ni siquiera es trámite, pero bueno, si los ministros votan que no a la ampliación de los 2 años, entonces son corruptos. Pero si los ministros, otros ministros, votan a favor de Félix Salgado Macedonio, entonces son libres. Bueno, ese pensamiento es un pensamiento conservador, netamente conservador. Un pensamiento liberal dirá, pues espero que voten libremente cualquiera de las dos partes y respetarán el resultado como sea. Eso es un pensamiento liberal. Pensamiento conservador es que las cosas no cambien, que las cosas se queden como están, que los ricos sigan siendo ricos, que los pobres sigan siendo pobres, etc. Eso es una lógica política. No sé si los grandes intelectuales de López Obrador, como Epigmenio Ibarra, Damián Bichir o el monero Fisgón, que por cierto reciben dinero del gobierno en puestos políticos o en préstamos, porque pues qué fácil es criticar a los demás. Es muy padre criticar a los demás, pero no aceptas las críticas que te hacen a ti. Ese es un pensamiento conservador. No dar un argumento a favor o en contra de algo, ese es un pensamiento conservador, no es un pensamiento liberal. Entonces, cuando dicen, o cuando López Obrador dice que está en contra del Partido Conservador, pues, ¿a qué partido conservador se refiere? ¿A Morena? ¿O a cuál partido conservador se refiere? En la lógica se refiere a sí mismo, porque o estás a favor o no estás a favor. Y si estás a favor, entonces eres de los buenos, al estilo Chapulín Colorado. Esa es la filosofía de López Obrador. Si tú la entendiste, qué bueno. Si no, pues qué mal.